Señor Jesús les bendiga a todos ustedes, amados hermanos, amigos. Es para mí un placer estar aquí en este debate junto con Invicto Ricardo Gutiérrez, el amigo Invicto. Quisiera dar un minutico para que pueda saludar, amigo Gutiérrez, estimado. Buenas a todos, a los que van a ver el debate. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez, vivo en Chile, Santiago de Chile, y voy a defender lo que yo entiendo de las escrituras. Eso. Ok. ¿Me escucha bien, amigo Ricardo? Sí, Ok, bueno, vamos a iniciar. Vamos a empezar con 10 minutos de, de argumentación, 5 minutos de refutación eh, y un tiempo de preguntas y respuestas, el cual es de 1 minuto para preguntar y 3 para responder y 3 para contrarrefutar. ¿Listo? Amigo, bueno, sí, ok. Entonces, ¿inicia usted o inicio yo? inicia tú. Ok. Bueno, entonces yo tomaré inicio del debate con mi argumentación. Entonces, dame tan solo un segundito. Yo saco mis apuntes y iniciamos el debate. Muy bien. En mi exposición, en esta noche, yo quiero primero que todo saludarlos a todos, decirles que un feliz año les deseo y, y que sean prósperos estos meses de este año para cada uno de ustedes. Señor Jesús les bendiga. Mi nombre es Vladimir Berrío Jaramillo. En mi canal soy BBJ 100% monoteísta. Eh, y mi argumentación en esta noche, inicio con el tema. Dice el tema, el título del tema es ¿cuántos espíritus hay en la deidad? ¿Ya? Entonces, ya que mi amigo, mi oponente dice que son más de uno, entonces yo quiero iniciar argumentando mi creencia. ¿Ya? La misma palabra deidad, tanto en los diccionarios como como en los, en la escritura, como en el Strong, ¿ya? Como en los diccionarios teológicos y diccionarios bíblicos, ustedes podrán encontrar la palabra deidad, ¿ya? Y esta palabra deidad eh, muestra el significado del latín deitas. ¿Cuál es el significado de la palabra deidad? Ser divino o esencia divina, ¿ya? Ser divino o esencia divina. Para ser deidad se necesita de esencia y de ser, o sea, de naturaleza, puesto que la misma palabra divina, o sea, ya metiéndonos directamente al Strong o
o a los diccionarios bíblicos, dice que naturaleza divina o esencia eterna, esencia del ser de Dios. ¿Ya? La misma palabra divina nos lleva a, a la naturaleza y a la esencia. Bueno, entonces, como tengo 10 minutos, voy a tratar de agilizar lo más pronto posible. ¿Ya? La misma palabra divinidad significa naturaleza divina y esencia del ser de Dios. ¿Ya? En el Strong, la palabra neuma que nos da para espíritu, que es aliento, en su pronunciación es neuma. Pero en el Strong numeral 4154, corriente de aire, está en su definición, corriente de aire, es decir, respiración, soplo o brisa. Por analogía o figuradamente, un espíritu, ¿ya? Es decir, alma racional, por implicación. O sea, es decir, que el alma racional es como la figura o la imagen visible, o sea, lo que se ve de lo que es el espíritu. A eso es lo que le llamamos alma. No se trata de decir, no, es que el espíritu, sí, en muchas ocasiones habla las escrituras nos hablan del espíritu, pero es para el judío entendible cuando le hablan de espíritu, inmediatamente se imagina la figura o la imagen de la persona. Esto nos lleva a que el alma es la naturaleza divina de Dios. ¿Ya? La naturaleza divina, lo que le llamamos naturaleza divina, ¿ya? Es el alma de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por el mismo Strong. El mismo Strong aquí, en la palabra espíritu, nos lo está enseñando. ¿Ya? No podemos desechar lo que dice la escritura y a través del Strong interlineal nos damos cuenta del significado de las palabras, las definiciones. Nosotros no podemos descartar estas cosas. Cosa que mi oponente, yo sé que él va a tratar de refutarme al decir que no, o sea, que lo que diga el hombre lo tiene sin cuidado. Pero esto no es lo que dice el hombre, sino que es lo que dice el Strong, interlineal. Del griego es que nosotros aprendemos cómo, cómo entender la escritura. ¿Ya? Aprendemos cómo entenderla, allí en el Strong encontramos la palabra en sí, o sea, la escritura, cada palabra de la escritura nos da a entender las definiciones de cada palabra. Nosotros no podemos desechar el Strong, ¿ya? Mi oponente lo primero que va a tratar de hacer es desechar lo que yo estoy diciendo con su argumento, va a decir, o con su refutación, él va a querer decir que no sirve nada del diccionario, no sirve nada de lo que diga algo que no sea escritura o que no sea palabra de Dios. Y allí es donde mi oponente empezará a tambalear porque las palabras de la escritura necesitamos saber a qué se refieren en su definición y en su etimología. ¿Ya? Nosotros no podemos desechar cada palabra de la escritura. El léxico escritural tenemos que tenerlo presente, ¿ya? Entonces, mi argumentación es esta, pero la intervención de mi opositor se dará a la tarea de contradecir lo que enseñan los diccionarios, el Strong interlineal o las escrituras, y aún lo que enseñan las mismas escrituras, ¿ya?
dado que mi opositor tiene en su mente, por falta de comprensión y entendimiento de las Escrituras, a más de un espíritu en la deidad o divinidad o la divinidad de Dios. Es por esta razón que quiero citar unos versículos, ¿ya? Y quiero adelantar, Ezequiel 36:27 nos dice: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. O sea, es decir, que para mi opositor entonces tendría que dividir todos esos espíritus en cantidad de personas que van a recibir el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu de Dios lo recibimos cada uno de nosotros. Es decir, que cada uno de nosotros, Dios está dividido en en todas las personas. O sea, es algo ilógico decir que el Espíritu es individual para cada persona. No, todos somos bautizados con un mismo Espíritu, ¿ya? Y cada uno de nosotros llevamos el Espíritu. Lo que mi estimado no alcanza a comprender es lo que dice el mismo Salmo 139 del 7 al 8, que dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si hubiera si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí, ¿ya? Entonces, no podemos como desechar el poder de Dios, porque esto es como desechar el poder de Dios, decir que Dios, eh, al tener un solo espíritu, no puede estar tanto en mí como en el opositor. Entonces, esto es algo como fuera de lógica, ¿ya? Decir que son más de tres personas distintas, es decir, o más de una persona, es decir, que, que es creer en politeísmo. Aquí mi oponente va a querer decir que tengo que mostrarle en la escritura eh, la palabra politeísmo. Obviamente, esto no lo vamos a encontrar en las escrituras, pero todos sabemos y por medio de los mismos diccionarios nos damos cuenta que el tener argumentaciones de esta clase es ser politeísta. Tener a más de un espíritu dentro de la deidad de Dios es un pensamiento politeísta. Yo lo dejo hasta aquí y espero mi opositor inicie con su argumentación para que así podamos refutar. Señor les bendiga. Hasta aquí mi argumento. Puede iniciar el estimado Ricardo. Ya. Entonces, empezaré con mi argumento. Lo que él dice de politeísmo, para responder, claro que él tiene que tener los textos que digan politeísmo para que él pueda basarse en algo, tenga una base, ¿ya? Porque la escritura muestra claramente, Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces dices hagamos, no dice haré. Y lamentablemente hay muchos como él que piensan que un texto refuta a otro, o que lo contradice, o que lo anula, o que lo borra, que lo esconde, pero aquí dice hagamos, no dice haré, ¿ya? Y vemos en Job, Job 33:4, dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del del Todopoderoso me vivificó. Entonces aquí claramente se habla de dos, o si no diría: el Espíritu de Dios me hizo y su soplo me vivificó, pero no dice y el soplo del Todopoderoso me vivificó o me dio vida.
Seguimos viendo en el somos de Dios, el plural, en donde la Escritura nos muestra que hay un plural en Dios, en el Elohim verdadero. Dice, ellos oyeron la voz de Yahweh, Elohim, caminando por el paraíso. Entonces, ¿quién es este que estaba caminando si Dios es espíritu? Si dice que estaba caminando, entonces quiere decir que ellos escucharon los pasos del Elohim, del Dios verdadero. Génesis 3:22, y dijo Yahweh Elohim. Esta palabra Elohim es plural. Si fuera uno, si fuera singular, se hubiese usado el Eloh, que es singular. Dice aquí, el hombre es como uno de nosotros. Dice, uno de nosotros. ¿A quién se refiere cuando él está hablando y dice uno de nosotros? ¿Está incluyendo a alguien más? Génesis 11:7. Ahora pues descendamos. ¿A quién le dice descendamos este que está hablando? Y dice, y confundamos. ¿A quién le está diciendo este que está hablando? Confundamos allí sus lenguas. Podría seguir leyendo el texto, pero como lo más importante, esto en donde dice descendamos y confundamos, y como el tiempo es corto, Génesis 19:24. Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh desde el cielo. Si vemos el contexto aquí, venía Yahweh hablando con Abraham en la tierra. Isaías 44:6. Así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay no hay Dios, no hay Elohim, debería decir aquí, no hay Elohim, que es plural. Zacarías 2:8, porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojan, porque el que os toca la niña de sus ojos. Zacarías 2:9, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojados a sus siervos, y sabréis que Yahweh de los ejércitos me envió. Seguimos viendo Zacarías 2:10, 2:11, 3:2, habla de dos Yahweh. Y vemos en Juan 1:1-2, aquí vemos a dos también, a dos. Dice que el verbo era Dios y este estaba con Dios. Entonces, no estoy inventándome nada, estoy solamente repitiendo lo que la Escritura dice. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, uno es el que envía y otro es el enviado. ¿Ya? Y el Señor dijo que el enviado no es mayor que el que lo envía, entonces tienen que ser dos. ¿Ya? Isaías 48:16, acercaos a mí, escuchad, no, dice esto no, no, este texto lo vamos a sacar porque el tiempo es corto. Mateo 11:27, aquí el Hijo dice, y nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, ni al Padre alguien conoce plenamente sino el Hijo. Entonces aquí hay un pleno conocimiento que es de parte del Hijo hacia el Padre y del Padre hacia el Hijo. Entonces, ¿cómo va a ser uno? Es ilógico.
En Mateo 20:23, Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Mi Padre, dice. En el Nuevo Testamento podemos ver que se habla de un padre y de un hijo. Y si es uno, ¿cómo se van a nombrar a un padre y un hijo? Es ilógico. El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿ya? Sobre mí. Entonces no puede ser uno. Marcos 12:29. Yahshua o Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Pero aquí Dios es Elohim, plural, ¿ya? Marcos 12:32. Maestro, ¿verdad? Has dicho que uno de Dios, ya. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo dio tener vida en sí mismo. Entonces aquí hay dos que tienen vida en sí mismo, no uno. Entonces, si es uno, ¿por qué la Escritura muestra estos textos? Juan 10:15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, es ilógico que si es uno, ¿cómo es que el Padre conoce al Hijo y el Hijo al Padre? ¿Ah? Si es un hombre y según mi oponente es la carne, ¿cómo la carne va a conocer al Padre? Es ilógico, porque para él la carne es el templo del Padre, que es espíritu. Entonces, ¿cómo la carne va a conocer al Padre? Es ilógico. Mi Padre que me las dio es mayor que yo, que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces aquí alguien está diciendo mi Padre. Mm. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Dice somos, no dice soy. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, aquí no puede haber uno solo. Hay un texto que antes que se me vaya el tiempo, en donde el Hijo dice que no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que vio al Padre hacer. ¿Ah? ¿Cuándo vio al Padre hacer algo? Y después sigue diciendo, porque lo que hace el Padre, el Hijo igualmente lo hace. Entonces Él está poniendo su poder al mismo nivel del Padre. ¿Cómo va a ser uno solo? Juan 14:13, y cuál algo probable, ya, este es el texto que hablaba. Aquí está en un interlineal. Juan 14:23, respondió Yahshua Jesús y dijo: así alguna vez alguno esté amándome a mí, a la palabra de mí guardará, y el Padre de mí amará a él, y hacia él vendremos, dice vendremos, no dice vendré, y morada al lado de él haremos. Tiempo, tiempo, estimado. Muy Ok, bien. Entonces inicio con mis 5 minutos de refutación. Muy bien, el estimado nos habla de Génesis 1, inicia con Génesis 1, y quiero hablar un poco de Génesis 1. Dice Génesis 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya?
Dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, escuche muy bien lo que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ya? En el Strong, yo les mostré de que la palabra espíritu es esencia, ¿ya? Es esencia. La palabra espíritu da para alma, ¿ya? Para que Dios se moviera sobre la faz de las aguas, ¿ya? Tenía que ser aire. Espíritu es aire, es, es aliento, es viento recio. Eso dice el Strong. Pero entonces mi oponente dice que se necesita de otra persona para decir hagamos, que a quién le hablaba entonces. Porque en toda la escritura, Génesis habló sobre, para hacer las cosas, él decía siempre hagamos. Entonces, que a quién le hablaba cuando decía hagamos. Para él es un plural de personas, una hablándole a la otra. ¿Ya? Pero si vamos al Strong y si vamos a la misma escritura, la misma escritura nos enseña en Primera de Tesalonicenses 5:23, y espero que lo puedan ver en sus Biblias. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que para llegar a ser un ser, eso lo dice el apóstol Pablo, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es necesario tener del espíritu, el alma y el cuerpo, ¿ya? Pero entonces, mi oponente da a entender de que el ser de Dios tiene más de un espíritu. Es decir, para poder interactuar se necesita de dos espíritus. Eso no me dice la escritura. El mismo David no le hablaba a su propio ser diciendo, en el Salmo creo que 102, donde le decía a su alma, bendice alma a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. O sea, que él estaba hablando ¿con quién? ¿Con otro espíritu? Ahí no dice que él estaba hablando con el espíritu, él estaba hablando con su alma, ¿ya? Entonces tendría mi oponente que explicar ese texto y decir por qué David hablaba a su alma y no a otro espíritu que estaba dentro de su mismo ser. O sea, es decir, que él tendría que explicar esta parte, ¿ya? Mi oponente me habla de Isaías 34:6, de Zacarías 2:8-9, de Isaías 48:16, y todos estos textos nos llevan a que son plurales, porque según mi oponente, aquí el Dios le estaba hablando era a otro espíritu o a otra persona o a otro ser. Aunque mi oponente no está diciendo estas palabras, pero nos da a entender con otro espíritu, al decir que es otro espíritu, es otra persona distinta al Padre, ¿ya? Y para él poder decir estas cosas, él tendría que, sinceramente, tendría que ponerse a explicarla de una manera que no es escritural, o sea, es fuera de la escritura, ¿ya? Entonces, creo que ya están aquí mis 5 minutos. Me faltan unos segunditos. Bueno, yo hubiera querido tener más tiempo, sí, pero, pero entonces las reglas son las reglas. Colocamos 5 minutos. Ok, eh, Ricardo, puede seguir usted con el argumento, con su refutación. Ya, hay varias cosas que dijiste, que dijo mi oponente, pero
dice la palabra de deidad, eso no estamos debatiendo eso. Habló de Ezequiel, habló de David, que como David dijo, bendice alma mía a Yahweh, pero con la diferencia que en donde dice hagamos al hombre, en Job 33:4 dice el Espíritu de Dios me hizo, y él, soplo del Omnipotente, me vivificó, me dio vida. Entonces hay una separación. También habló de que Pablo habla de espíritu, alma y cuerpo, pero ese es el ser del ser humano. El ser humano se compone de 3 partes, 2 espirituales y una física, ¿no? Entonces, ¿por qué el ser humano se compone de 2 partes espirituales? Porque si no, Pablo hubiese dicho espíritu, alma, que es el cuerpo, pero no, dijo espíritu, alma y cuerpo, que sean santificadas, que el Dios de paso santifique, ¿ya? Entonces yo voy a seguir con los textos que muestran a 2. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y todos ellos llegan hasta aquí nomás, pero sigue diciendo, y a Yahshua el Mesías o Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la vida eterna consiste en conocer a 2. Mi oponente dice que el Hijo es la carne, es el tabernáculo. Es fuera de toda razón y coherencia que tengamos que conocer a un cuerpo, que tengamos que conocer a un tabernáculo, que tengamos que conocer a la carne durante la eternidad. Es ilógico. Juan 17:5, y ahora glorifícame tú, Padre, al lado tuyo, o de ti mismo, dice, con la gloria que tenía antes que el mundo existiese junto a ti. ¿Cómo es que se va a glorificar solamente una carne y la carne está diciendo, Padre, glorifícame? ¿Cómo es que el tabernáculo está diciendo, Padre, glorifícame? Es ilógico. Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. ¿Cómo es que la carne, cómo es que el tabernáculo está diciendo nosotros? Es ilógico que un tabernáculo hable que tenga identidad. Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, como la carne, cómo es que el tabernáculo está diciendo nosotros, y cómo es que el tabernáculo está en el Espíritu del Padre, porque dice yo en ti. Es ilógico. Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros. ¿Cómo es que el tabernáculo dice nosotros? ¿Y cómo es que el tabernáculo dice la gloria que me diste? Para que sean uno. Entonces, seguimos viendo Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí. ¿Acaso nosotros que dice, yo en ellos, ¿acaso la carne es la que está en nosotros? El tabernáculo, porque eso es para mi oponente, el cuerpo, el Hijo, él me lo dijo, es el tabernáculo, es el Hijo. Entonces es ilógico lo que él defiende. 1 Corintios 2:10, a nosotros, pero quitó cubierta él. ¿Quién nos quitó cubierta? Él. ¿Cómo es que el tabernáculo nos quitó cubierta? Se está refiriendo al Hijo.
Dios a través de el Espíritu, el porque Espíritu todas cosas está escudriñando y las profundidades de él. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón. ¿Cómo es que el tabernáculo es la cabeza de todo varón? Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza del Mesías o Cristo. ¿Cómo es que Dios es la cabeza del tabernáculo? Es ilógico. Filipenses 2:6, este texto lo malinterpretan mucho, el cual, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y dice que se despojó a sí mismo, dice que no estimó el ser igual a Dios, o en otra interlineal dice iguales cosas a Dios. Está hablando de igualdad. No se necesita tener mucho estudio para saber que aquí está hablando de igualdad. Y se está hablando del Mesías, del Hijo de Dios. ¿Cómo es que tiene igualdad con Dios? Un tabernáculo, un cuerpo. Primera Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Cómo es que el Salvador del mundo es un tabernáculo, es una casa, una habitación? Es ilógico, porque aquí está hablando del Hijo de Dios y dice que el Padre lo envió. ¿Cómo el Padre va a enviar un tabernáculo, un templo, para que por medio de él seamos salvos? Es ilógico. Segunda de Juan 1:9 dice que el que persevera en la doctrina del Mesías, este tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo es que vamos a tener también al tabernáculo? Es ilógico. ¿Cuánto me queda? Le quedan 2 minutos. Y como aquí, mire, Apocalipsis 3:12, aquí dice, al que venzaréle columna en el santuario de mi Dios, de mí, y fuera de ningún modo saldrá ya, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad celestial de mi Dios. Y también dice que el nombre de mi nombre nuevo, dice. ¿Cómo es que va en la frente estar el nombre del tabernáculo? Es ilógico. Apocalipsis 14:1, después miré y he aquí el Cordero está en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre. ¿Cómo es que tendrán ellos el nombre del tabernáculo, del templo? Si es uno, ¿cómo es que van a ser dos nombres? Es ilógico. Y un texto no refuta a otro, no lo desmiente, no lo anula, porque aquí dice en Apocalipsis 22:3, dice, y toda maldición no existirá más, y el trono de Dios y del Cordero en ella estará, y todos sus siervos de él serviránle. ¿No? Entonces, ¿cómo es que dice Dios y el Cordero? Si es uno, es ilógico. Lo dejo hasta aquí nomás. Creo que es suficiente. ¿Cuánto me queda? Te quedan 43 segundos. Ya, lo dejo hasta aquí nomás. Ahora vienen las preguntas. No, va la contrarrefutación y luego la contrarrefutación suya. Son 5 minutos y 5 minutos de refutación. No había visto eso, pero bueno, ok. Vale. Muy bien. Vemos que mi oponente habla de que es ilógico, pero vemos que es por falta de comprensión de lectura.
¿ya? Él nos habla, él nos habla de Juan 14, y donde habla de, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿ya? Donde habla de, sí, todos los textos que nos trae, nos cita, él solo ve a dos, ¿ya? A dos personas. Cuando Jesús habla de yo rogaré al Padre es porque mi oponente no ha captado o no ha digerido un poco la escritura cuando el Señor Jesucristo le habló a la samaritana y le dijo que el Padre es espíritu, ¿ya? Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24 nos enseña esta escritura. Y mi oponente no ha diferenciado o no ha digerido la escritura en lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo allí. No solamente se lo enseñó a la samaritana, sino que eso quedó plasmado en la escritura, ¿ya? Y si Dios es espíritu, es esencia eterna, ¿ya? Cuando Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, él no dijo lo levantará mi Padre, él dijo lo levantaré, ¿ya? Y es obvio que mi oponente va a decir, no, pero es que quien estaba hablando ahí era el Padre en Jesús, porque para mi oponente, el Padre está sobre Jesús, ya que la escritura dice, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero entonces, ¿qué de Isaías? Isaías capítulo 11, déjenme yo lo busco aquí para leérselos bien. Isaías capítulo 11, entonces mi oponente tendría que explicar este texto, donde dice, saldrá de la vara del tronco de Isaí, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, hablando del Mesías y hablando de Jesús. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Entonces, mi oponente lo que ve aquí es que Jesús nació con un espíritu distinto al del Padre, pero aquí este texto nos está diciendo que el espíritu de Jehová iba a reposar sobre ese tronco, sobre ese retoño, ¿ya? Sobre ese vástago. Entonces, mi oponente tendría que explicar esta parte. Ahora, mi oponente tendría que explicar por qué dice lo que sigue diciendo. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Escuche bien, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Dice, de sabiduría y de inteligencia. O sea, que es decir, que dos espíritus más hay ahí. Ahora dice, espíritu de consejo y de poder. Es decir, que son dos más, o sea, 4. Y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, que es decir, que son 6. Es decir, que son 7. Porque miren lo que dice. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Serían 7 con el espíritu de Jehová. O sea, son los 7 espíritus. ¿Serían 7 espíritus? Pues si mi oponente dice que son 7 espíritus, entonces no estaría entendiendo lo que dice la escritura acá. Estos son atributos del mismo espíritu de Jehová. No quiere decir que Jehová tenga varios espíritus. Mi oponente no tiene la comprensión suficiente para aclarar en su mente esto que está diciendo acá, ¿ya? Y no solamente esto, sino pues todos los textos que hasta el momento ha citado donde dice que Jehová y su espíritu, o sea, que
Jehová y el Espíritu de Jehová son dos Jehovás distintos, según mi oponente. Pero no, aquí lo que está diciendo es que Jehová y su espíritu, o sea, el espíritu de él, no quiere decir que sea otro espíritu, ¿ya? La escritura donde manifiesta, cuando Jesús dice que el espíritu, y rogaré al Padre y os mandará otro consolador, pero luego más adelante, si leemos a Juan 14, vamos a entender bien lo que Jesucristo nos está diciendo. Jesucristo nos está diciendo de que solamente los apóstoles lo conocen, dice ahí. Entonces, si seguimos leyendo Juan 14, allí vamos a encontrar de que solo ellos lo conocieron, ¿ya? Pero entonces ellos conocieron el Espíritu de Jehová, y de qué manera se les presentó. Felipe le preguntó a Jesús, le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, ¿ya? Y ¿qué le dijo Jesucristo? ¿Qué le respondió? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me conoces. Él no le dijo, él no le dijo, aún no conoces al Padre. Él no le dijo eso. Él le dijo, aún no me conoces. Me conoces, ¿ya? Tendría mi oponente que contradecir estas palabras de Jesús, para referirse a lo que él está diciendo, a que son dos distintos, ¿ya? No podemos desechar lo que dice la Escritura. Él dijo, me conoces, Felipe. ¿Y aún no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre, Felipe? Amados, solo hace falta comprensión de lectura para poder entender que no son dos, que Jesucristo está hablando de el Espíritu que mora en él, porque Jesucristo siempre lo dijo, las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, o sea, el Espíritu que está morando en él, es quien hace las obras. Y todo el mundo veía era Jesús haciéndolas, porque todo el mundo vio a Jesús haciendo milagros, todo el mundo vio a Jesús sanando a los enfermos, todo el mundo vio a Jesús levantando a Lázaro, todo el mundo vio a Jesús andando sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué de estas cosas? ¿Desechamos esto porque mi oponente dice que son dos distintos? No, no podemos desechar las escrituras. La palabra de Dios nos está mostrando que es un solo espíritu, un solo ser, ¿ya? Un solo ser en Jesús, el Hijo, ¿ya? El hecho de que sea llamado Hijo, porque la misma escritura dice en Lucas, San Lucas 1:35, cuando el ángel se le apareció a María, dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado. No digo que iba a ser otro, diferente. Ahora el santo ser, si vamos a 1 Samuel 2:2, el único santo es Jehová, dice la escritura. Entonces no podemos decir que hay dos santos. Mi oponente tendría que explicar todas estas cosas y decir que son dos santos, ¿ya? Y que 1 Samuel 2:2 se equivocó, porque 1 Samuel 2:2 está diciendo el único santo es Jehová. Entonces tendría mi oponente que contradecir lo que dice en 1 Samuel 2:2. Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar también, respetando el minuto que le faltó a mi oponente. Señor Jesús les bendiga. Siga usted, amado oponente, Ricardo Gutiérrez, invicto. Ok, a ver, vamos a dónde empezó. Dice que el Señor le dijo a la samaritana que Dios es espíritu. Él habló de que el Señor dijo que Él
levantaría el templo de su cuerpo. Pero aquí me quiero enfocar porque el Señor dijo, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Entonces, para él, el Hijo es el templo, ¿ya? Es el templo. Entonces, es el templo el que dijo que levantaría el templo de su cuerpo. Es muy raro, es ilógico. Y si es el Padre el que dijo eso, tampoco lo ayuda a la Escritura, porque en mi conversación con él le envié los textos en donde un texto anterior al texto en donde él dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días, él dice, mi padre, habla de su padre, y después que habla de su padre, no, dice el hijo, habla del hijo, ya, habla del hijo, es, si no me equivoco, Juan 2:16, habla del hijo. Entonces, ¿quién es el que dice que derribaría, que derriben este templo y él lo levantaría en 3 días? ¿Quién es el que lo dice? El hijo. Vamos a buscar el texto, Juan 2:16, si no me equivoco, era. A ver, 14, dice, ¿a dónde está? Eh, 18, dijo, no, ¿a dónde fue que lo tenía yo? Pero bueno, es el hijo el que dice, antes de decir esas palabras, dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercaderes o de mercado. Dice mi padre. Entonces, ¿cómo es que si es el padre, cómo dice mi padre? Y después sigue diciendo en el 19, dice, respondió Yahshua Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y este que dice lo levantaré, dice mi padre. Entonces, ¿cómo puede ser el padre que está diciendo mi padre y después diga que él levantaría el templo de su cuerpo? ¿Ya? Entonces, después habló de los 7 espíritus que reposarían sobre el retoño de David. Claro que son atributos, pero cuando yo digo que son 2 espíritus es porque tengo los textos. Mateo 10:20 habla del espíritu del Padre y Gálatas 4:6 habla del espíritu del Hijo y dice el Hijo de él, clamando Abba Padre, que lo enviaría a nuestros corazones. Entonces, ¿cómo es que si es el espíritu del Padre, va a estar clamando Abba Padre? No tiene lógica, es ilógico. ¿Qué más dijo? Ya vi sus espíritus, ya eso lo vi. Juan 14 dice que solo ellos lo conocieron. Claro, pero ¿lo conocieron a quién? Al Hijo. Y el Hijo fue el que reveló al Padre. Y como el Hijo es la imagen del Dios invisible, por eso que él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque por otro lado dice que nadie ha visto al Padre. Entonces, ¿acaso él se contradijo? No, es él, mi oponente, el que no sabe interpretar las escrituras, no las puede entender claramente. Después dijo,
ha visto al Padre que yo estaría contradiciendo, porque yo digo que son dos y que el Señor le dijo, no, voy a enfocar en otros textos más que por acá tengo antes que se acabe el tiempo. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros un Dios y Padre, ¿ya? Un Dios y Padre y un Señor, Yahshua ungido, un Señor. Entonces aquí no hay uno. Segunda de Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Por él es quitado. 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Tiempo, estimado. Muy bien, entonces ahora sí vamos a el tiempo de preguntas y respuestas. Ya, tú empiezas preguntando. Bueno, iniciaré con mi primera pregunta. Bueno, mi primera pregunta es esta. Isaías, capítulo 11, verso 1, habla de que sobre el tronco de Isaí reposó el Espíritu de Jehová. Y dice, Espíritu de... Espérate un momentico, yo lo leo bien. Dice, y él hará, dice así, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente que en el temor de Jehová. Es decir, mi pregunta es esta. Es decir, que según este texto, sobre el Mesías, ¿iba a reposar 7 espíritus? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿La entendió, estimado? Sí, estaba escribiendo. Entonces la pregunta es si sobre él reposarían 7 espíritus, ¿cierto? No, porque eso eran atributos, lo que se puede entender sobre el contexto general de la escritura, que son atributos, no 7 espíritus. ¿Ya? Esa es mi respuesta. Ok, tengo 3 minutos para refutar. Muy bien. Vemos que mi oponente aquí se está refutando él mismo con lo que él quiere traernos, con su manera de interpretar, ya que la misma escritura aquí nos está diciendo que son espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de poder. Y bueno, aquí nos está hablando de los espíritus. Obviamente sí son atributos, lo que él está diciendo, pero de acuerdo a la ideología que él nos quiere comunicar, él tendría que aceptar este texto como que fuesen espíritus también en el ser de Jesús, ya que
ya que él nos está trayendo varios textos similares a este, donde nos quiere demostrar y nos quiere dar a entender de que son más de un espíritu, ¿ya? El mismo Señor Jesús se lo dijo a la samaritana. Voy a aprovechar el momento, el tiempo, para, para explicar un poco sobre lo que nosotros creemos, ¿ya? En Juan, capítulo 14, la escritura dice de la siguiente manera. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también me veréis, también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí, mi estimado, o sea, para él sería lo mismo, sería que el Espíritu del Padre y el Espíritu de Jesús van a estar en nosotros, los dos espíritus. Imagínate, 3 espíritus con el de nosotros. O sea, es decir, que mi oponente está entendiendo mal la escritura, ya que el texto aquí nos está mostrando primero, o sea, si nos vamos al contexto, es este, ¿no? Pero el texto en sí nos está diciendo que es el Espíritu Santo nada más, el que él iba a rogar al Padre que nos diera, pero ya luego el Padre va a morar también en nosotros según según el contexto. ¿Ve? El, el estimado está entendiendo mal las escrituras, porque de acuerdo a estos textos nos está mostrando de que es el mismo y único Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Padre, morando en nosotros. Pero mi estimado contradice lo que dice aquí la Escritura. Muy bien, estimado. Puede seguir usted con su pregunta. Ya, mi pregunta sería, Pablo, en Primera de Corintios 8:6, ¿ya? Primera de Corintios 8:6 dice un Señor, y en Efesios 4:5 dice un Señor. ¿A quién se refiere? ¿Al Padre o al Hijo? Efesios 4:5. Efesios 4:5 Ya, y 1 Corintios 8:6. muy bien. Voy con mi respuesta. 1 Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Muy bien. Aquí voy a contestar este texto. Voy a volverlo a leer. El verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual dijo Jesucristo que era espíritu. No lo dice aquí la escritura, pero Jesús lo dijo o no lo dijo. Jesucristo lo dijo a la samaritana, que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en Disculpa verdad. que te interrumpa, no fue esa la pregunta, te pregunté a quién se refiere cuando dice un Señor, al Padre o al Hijo, cuando dice un Señor.
¿A quién se refiere? ¿Al Padre o al Hijo? Esa es la pregunta. ¿A quién se refiere? ¿Si al Padre o al Hijo? O sea, obviamente se está refiriendo aquí a los dos, pero estoy explicando el por qué, ¿ya? Aquí está, yo no puedo decir que no dice padre y que no dice hijo. Obviamente dice padre e hijo, pero esto no significa que sean dos personas. Porque, ¿por qué? Lo estoy explicando el por qué. Disculpa que te voy a interrumpir. Yo te estoy preguntando, Pablo, Pablo, te hago la pregunta de nuevo porque veo que no la has entendido o la estás evadiendo para no responder. Yo te Ok, pregunté, Pablo dice en 1 Corintios 8:6, un Señor, para nosotros un Señor, para nosotros un Señor. sí, Y en Efesios 4:5 dice un Señor, dice un Señor. Yo te pregunto, ¿quién es este Señor? ¿Es el Padre o el Hijo? Esa es la ok, pregunta que te ok, hice. ya le comprendí. Ahora sí, o sea, se está refiriendo al único Señor de señores y Rey de reyes que es el Padre. O sea, si hablamos del texto en sí, está hablando del Señor que es el Padre, ¿ya? Pero entonces, ¿puedo seguir con mi respuesta? Es que no me dejas contestar. Dice de la siguiente manera, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Mire que aquí el texto lo está diciendo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor. No significa que sea otro diferente al Padre. Es el mismo Señor, por eso está diciendo, y un Señor. O sea que si yo digo que hay un Señor y es el Hijo, o sea que el Padre queda en qué posición. Sería una pregunta para mi oponente, ¿no? Es que más, se la voy a hacer. Si el Padre, si el Padre, perdón, si el Hijo es el único Señor que hay, porque dice, y un Señor Jesucristo, entonces, ¿en qué posición queda el Padre? ¿Queda como un segundo Señor o como qué? Porque es que aquí está hablando de un Señor el texto, ¿ya? Pero aquí mi oponente está dando a entender de que hay dos señores. Pero entonces, en qué posición quedaría el Padre? Y aunque el texto no está diciendo que es Señor, pues yo digo que es Señor el Padre, porque es que el Padre es el único Señor que hay de señores. El único Señor de señores y Rey de reyes es el mismo Padre. De otra manera, o sea, no sería Dios. Dios es Rey de reyes, Señor de señores. ¿Ya? Pero según mi oponente, la escritura, al decir y un Señor, o sea, dónde está dejando al Dios y Padre? ¿Sería él o otro Señor o no sería Señor ni sería nada? Esta sería una buena pregunta para mi oponente, pero de verdad, hasta aquí la dejo porque ya se me acabó el tiempo. ¿Ya puedo refutar? Voy con mi pregunta. Segunda pregunta. Ah, ya, después la refutación. Ah, no, perdón, sí, vas con tu refutación, 3 minutos de refutación. ¿Listo? Ya. Entonces, como escucharon, hay un solo Señor y Pablo se refiere al Hijo, que sea el Padre. Pablo se refiere al Padre en 1 Corintios 8:6 y en Efesios 4:5 se refiere al Padre. Pero entonces, ¿por qué dice primero un Dios y Padre del cual proceden todas las cosas y un Señor por el cual, en medio del cual son todas las cosas? Entonces, ¿por qué hace esta diferencia? Porque hay un Dios y Padre y un Señor. ¿Ya? Entonces ahí en donde está la confusión de mi estimado aquí, mi oponente,
Porque si no, yo le preguntaría, le haría la pregunta, ¿acaso nuestro Señor es un tabernáculo? Al cual le llamamos Señor, es el tabernáculo del Espíritu del Padre. Es ilógico, no tiene sentido, porque por algo Pablo hace la separación y hace la diferencia, por algo lo hace. Por eso él, cuando se refiere al Hijo, se refiere como Señor, ¿ya? Por eso dice que en donde está porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vemos en los saludos de Pablo, en todos los saludos, él, por lo menos en el 99% de sus saludos, cuando saluda, dice Dios y Padre y nuestro Señor, Yahshua el Mesías o Jesucristo. Entonces, ¿por qué hace esa separación si es uno solo? Es ilógico, no tiene lógica, ¿ya? Entonces, por eso yo jamás llegaría a ser unicitario, jamás, porque no hay lógica en la unicidad. Pablo es bien claro, dice, para nosotros un Dios y Padre y un Señor. Y entonces, ¿en dónde queda el Padre? En la posición de el único Dios y Padre, porque no hay otro Dios y Padre. Entonces, esa sería mi refutación. Tiempo. Muy bien. Ahora sí voy con mi segunda pregunta. Dice el libro de Isaías 61, verso 1, de la siguiente manera. Isaías 61, verso 1. Dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Mi pregunta es, ¿llevaba Jesús un espíritu distinto al que el Padre está diciendo aquí? ¿Llevaba Jesús un espíritu distinto al del Padre? Sí, no, ¿y por qué? ¿Llevaba Jesús un espíritu distinto al del Padre? Sí o no, ¿y por qué? Por favor, me contesta sí o no, y luego por qué. Ya, la pregunta era, ¿llevaba un espíritu distinto al del Padre? ¿El Hijo sí o no? ¿Por qué? Creo que esa fue la pregunta. Sí, esa fue la pregunta. Sí. Ya. Mi respuesta es que no llevaba otro espíritu distinto al del Padre. Claro, porque ¿en dónde estaba entonces el espíritu del Hijo? Durante los 33 años, ¿en dónde estaba ese espíritu? ¿En dónde quedó? Entonces esa es mi respuesta. Muy bien, ¿me escucha? Sí, te escucho. Muy bien. Bueno, vemos que aquí acaba de refutarse mi estimado él mismo.
acaba de autorrefutarse, mi estimado. Se supone que él está defendiendo los dos espíritus, pero acaba de decir que no, que el espíritu del Hijo era solo, o sea, no tenía el espíritu del Padre en él. Cuando Jesús está diciendo, él mismo está diciendo, el espíritu del Señor está sobre mí. Y hace poco él mismo leyó el texto que decía así. Acaba de refutarse, mi estimado. Lucas 4:19. Lucas 4. Les voy a leer lo que dijo Jesús. Leámoslo desde antecitos, desde el 18. Dice de la siguiente manera. Desde el 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mi estimado, de acuerdo a su propia interpretación, lo más lógico fuera que hubiera dicho Jesús cargaba su propio espíritu y al leer este texto está diciendo que el espíritu de Jehová, el Señor, del Padre, está sobre él, o sea, otro espíritu. Pero él se autorrefuta y dice que no. Pero ¿saben el por qué él se está autorrefutando? Porque su mismo argumento no da para que las escrituras se interpreten de esa manera, ¿ya? Puesto que no hace mucho habíamos leído Isaías capítulo 11, verso 1, donde dice que el Espíritu de Jehová reposaría sobre el Mesías. Es decir, que el Mesías nacería con el mismo Espíritu del Padre. Es decir, que el estimado Ricardo Gutiérrez invicto acaba de perder su invicto. Ya dejó de ser invicto el estimado, porque se autorrefutó él mismo con lo que acabo de decir, ¿ya? El Espíritu de Jehová reposó sobre mí, ¿ya? Y Jesús lo dijo, lo leyó de la Torá, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, mi estimado acaba de refutarse. Hasta aquí mi reputación. Puede seguir usted con Ya, vendría siendo tercera pregunta. mi segunda pregunta o tercera. Es su segunda. Yo acabé Ya, de hacer mi segunda, ya usted sigue con su claro. segunda. Entonces mi pregunta sería en Hebreos 10:5. ¿Quién es el que entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo? ¿Un espíritu o lo dice la carne? Disculpa, ¿la pregunta cómo es? No la entendí. En Hebreos 10:5, entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Quién es el que dice esto? ¿Un espíritu o es la carne la que habla? Ok. Dice así de la siguiente manera. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados.
porque la sangre y los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, podemos tan solo entender lo que está diciendo aquí la escritura. Hebreos 10, capítulo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, cuando yo digo entrando, quiere decir que ya estoy adentro. Es más, si vamos al interlineal, vamos a encontrar de la siguiente manera. Se los voy a leer yo literalmente de aquí, del interlineal. Disculpa que te interrumpa de nuevo, pero ¿quién es el que dice? Esa es la pregunta. Estoy contestando y ya le voy a contestar eso. Dice así, el interlineal, por lo cual, entrando en el mundo, no me quiere cargar, disculpen. Bueno, de todas maneras, si quieren, búsquenlo en el interlineal para no quemar tiempo, pero le voy a contestar la pregunta. ¿Quién es el que habla? Obviamente es la imagen, o sea, es el humano, porque ya está entrando, ya estaba en el mundo cuando dijo, me preparaste cuerpo, ¿ya? Cuando yo hablo de la imagen, es, es la misma naturaleza del Padre, ¿ya? Es la misma naturaleza del Padre quien se está haciendo humano al entrar al mundo. ¿Y por qué decimos que es la naturaleza la que está hablando, el humano quien está hablando? Porque la palabra de Dios dice que toda carne, esto está en un salmo, y lo voy a leer, dice que toda carne debe de orarle a Jehová. Eso está en Salmo 65:2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Es decir, que entrando en el mundo, al tomar cuerpo, ya él estaba diciendo, me has preparado cuerpo. Su naturaleza que tomó cuerpo era la que estaba hablando allí. ¿Y a quién le estaba hablando? Al Espíritu. Nosotros los seres humanos, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 5:23, nosotros los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Al tener alma tenemos naturaleza divina también, ¿ya? Somos seres humanos y tenemos naturaleza divina, pero también tenemos naturaleza humana al tener carne, ¿ya? Pero nosotros, siendo humanos, oramos al Padre, ¿ya? Siendo humanos, oramos al Padre. En el caso de Jesús, teniendo su naturaleza, al tener naturaleza tenía sabiduría, tenía conocimiento. Usted lo leyó en Isaías 11:1. Todos los atributos que tenía. ¿Será que entre esos atributos no podía hablar al mismo Espíritu de Jehová? Obviamente que sí, nosotros nos autoevaluamos, nosotros nos auto, sí, o sea, nos autocontrolamos. Nosotros tenemos la capacidad de hablar con nuestra conciencia. Y eso no quiere decir que estemos locos o que estemos, sencillamente eso es de humanos. Hasta aquí mi respuesta.
Ya, ¿puedo empezar? Sí, claro. Ya. Claro, dice entrando en el mundo, quiere decir que está entrando, eso quiere decir que estaba fuera. Y al entrar en el mundo, dice sacrificio y ofrenda, no quisiste más, me preparaste cuerpo. Pero para usted, la carne es el tabernáculo. Entonces el tabernáculo no puede hablar por sí mismo. Y para usted el espíritu es el espíritu del Padre, el que está en el tabernáculo, en el cuerpo. ¿Ah? Entonces es usted el que se refuta. Y yo en mi respuesta en delante le dije que sí, no dije no, no dije no, dije que sí. Y dije en dónde estaba el espíritu del Hijo durante los 33 años. Esa fue mi respuesta. Entonces no me refuté. Y, y podemos ver aquí que según mi oponente, la carne, el Hijo es el tabernáculo, es la habitación, el templo del Espíritu del Padre. Entonces, ¿cómo la carne, el tabernáculo va a estar diciendo sacrificio y ofrenda? No quisiste más, me preparaste cuerpo, es ilógico. ¿Mm? Entonces, por eso no tiene sentido la interpretación que le da a mi oponente. ¿Mm? Porque aquí habla de un nacimiento. En Hebreos 1.5 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra habitada. ¿Mm? Entonces, Hebreos 10.5 está hablando del nacimiento, de cuando el Padre introduce al primogénito en la tierra habitada. En Hebreos 1.6 dice que y otra vez le será él por Padre. Entonces está hablando de un nacimiento. ¿Ya? Así que claramente la interpretación que le da mi oponente no tiene sentido en este texto. Lo dejo hasta aquí. Muy bien. Entonces voy con mi tercera pregunta, ¿no? Sí, Ok, dice Hebreos capítulo 10 verso 5, el mismo texto que usted me cita. Dice Hebreos capítulo 10 verso 5, en el Strong del griego, numeral 15:19, en su definición, o dice a o adentro, indicando el punto alcanzado o al que se ha entrado, del lugar, tiempo o figuradamente, propósito, resultado, etcétera, también en frases adverbio. En su definición de Reina Valera dice así: parecer, siempre, entrar, alcanzar, a menudo, asado, mismo sentido general, pero solo con verbo. Literalmente o figuradamente, entrar. Dice de esa manera, sí o no y por qué. Puede usted leerlo en el Strong interlineal. Lo dice que ya estaba adentro del mundo, sí o no, por qué, en el interlineal griego. tendría que revisarlo. ¿Mm? Tiene 3 minutos para hacerlo. Ah, aquí estoy buscando los Hebreos 10.5. ¿Por Numeral cuál? 15:19.
Numeral 1519, hacia adentro, dice ya. Dice, ya lo voy a buscarlo en Electron. La definición. Sí. A ver, acá está. Ace, en, a, para a. La Reina Valera tiene varios significados. En significa dentro, para, por, al, que, contra, de, hasta, entre, sobre, con. Entonces, en, a, para, a. Esos serían los significados primarios. ¿Ya? Entonces, se refiere a estar dentro, pero para estar dentro uno tiene que estar primero fuera para entrar, porque dice entrando. ¿Ya? Esa sería mi respuesta. Muy bien. Entonces vemos aquí al estimado, acabando de leer del Strong 1519, numeral 1519, y aún así sigue negándolo porque la escritura en su traducción dice entrando. O sea, para él el Strong es secundario, o sea, no sirve más la traducción que el mismo Strong, para mi estimado. Entonces vemos que él no se quiere desprender de su ideología, porque de esa manera es que a él le enseñaron, o de esa manera es que él quiere ver la escritura y no quiere abandonar ese pensamiento, esa manera de interpretación que le enseñaron o que aprendió él por sí mismo, no sé, pero él no quiere dejar esa ideología porque sencillamente para él de esa manera es, ¿ya? Vemos al estimado con un espíritu de terquedad que no lo deja ver más allá de sus narices, ¿ya? Y con todo respeto se lo digo, mi estimado, pero es la verdad, porque nosotros no podemos contradecir lo que dice el Strong. Si el Strong es la manera como definimos las escrituras, es del interlineal donde nos damos cuenta de verdad prácticamente de la manera original en la que está en la Torá. Entonces no podemos pisotear lo que dice ahí, ¿ya? Eh, hasta aquí mi reputación. Ya me tocaría hacer la pregunta. Sí, Ya. Mi pregunta sería sobre el mismo texto, porque veo que mi oponente se equivocó, pero rotundamente. Él buscó el numeral 1519 en donde dice hacia adentro, pero yo estoy diciendo que el texto dice por lo cual entrando, ya, entrando, y él dice que yo soy porfiado, un espíritu de terquedad, pero aquí está el texto, dice entrando, entrando, dice por lo cual entrando. Entonces, en el numeral 1525, que él revise cómo dice. Si dice Eisen Shomai, entró, entrar, entrando, para ir en. Si dice así, sí o no, que lo revise. Esa sería mi pregunta. muy bien. Interlineal del Strong griego, numeral 1525.
Entrar, ir, es la palabra. Ok. Dice en su definición, entrar. Entrar, literalmente o figuradamente. La misma palabra entrar es entrar, ya está dentro. ¿Ya? En su definición en Reina Valera dice, entrar, ir, llegar. O sea, ya está ahí. Pasar, o sea, ya pasó la línea. No sé mi oponente qué quiere mostrar con esto. Antes es este Strong del numeral 1525 me da más aún la razón. Él quiere, él quiere ver tan solo que está apenas entrando, o que, mejor dicho, que está afuera todavía. Pero aquí nunca dice que está afuera, está adentro ya en el mundo, por lo cual ya había tomado cuerpo. Al entrar al mundo ya tomó cuerpo, ya tomó cuerpo. Al tomar cuerpo ya estaba hablando su naturaleza con el espíritu. Hasta aquí mi respuesta. Y yo creo que pues ya la lógica está en todos los que vean el video. Se van a dar de cuenta quién tiene la razón, si mi oponente o el mismo Strong interlineal. Ya puedo refutar, ¿cierto? Sí, estimado, cuando Ya, empiece, yo le tomo ya, tiempo. entonces la definición es entró, entrar, entrando, ¿ya? Y el texto dice entrando, entrando. Entonces yo tengo que estar fuera de mi casa para estar entrando en mi casa, ¿ya? Entonces entrando es cuando dice estas palabras, no dice dentro, dice entrando, no dice adentro, ¿ya? Entonces entrando en el mundo, ¿ya? Dice sacrificio y ofrenda, no quisiste más, me preparaste cuerpo. Entonces, ¿cómo el cuerpo va a decir me preparaste cuerpo? ¿Mm? ¿Ya? Y como mostré los textos en Hebreos 1.5, Hebreos 1.6, está hablando de un nacimiento. Entonces, mientras uno está dentro del vientre de la madre, ¿cómo uno va a estar diciendo entrando en el mundo? ¿Cierto? ¿Cómo va a estar diciendo sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo? ¿Ya? Porque si vemos el hijo, el mismo hijo, porque es el hijo el que dice, ¿y qué si vieres al hijo del hombre subir en donde estaba primero? Dice, nadie descendió del cielo, sino el que subió al cielo, el hijo del hombre. Entonces él descendió del cielo, no descendió un cuerpo, porque él tiene noción y conocimiento de que viene del cielo, ¿ya? Entonces, no tiene lógica que sea uno y sea la carne la que está diciendo estas palabras. No es lógico, ¿ya? Porque él puede sacar otros textos en donde alguien diga algo parecido, diga que me hiciste, ¿ah? Y desde el vientre de mi madre o en el vientre de la madre lo conoció, pero aquí él dice que descendió del cielo. Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, ¿ya? Nadie dijo estas palabras, nadie dijo estas palabras, entonces no puede ser uno, porque ese es el tema, ese es el tema. Y él, mi oponente hasta ahora no ha demostrado de que es uno, porque no ha refutado mis argumentos ni los textos que yo he dado. Tiene que desmentir lo que el texto dice. Lo dejo hasta aquí nomás. Muy bien. Entonces,
hasta aquí la tercera pregunta, ¿no? Ya un minuto para despedirse, estimado. Bueno, no vamos a hacer dos más. Tú me dijiste según la audiencia, si hacíamos dos más, no sé cuánto estarán viendo el video. Bueno, entonces yo hago la siguiente y Una luego más, usted entonces, la hace, ¿listo? bueno, Bueno, volvemos otra vez al mismo texto porque pienso que aún no ha entendido el texto, ¿ya? Y pues ya me dio aquí el interlineal para mostrar. Dice el Strong 1525, entrar, ir. Es lo que usted me está mostrando, lo que usted me está queriendo decir, que entrar es estar afuera entrando, según. Pero dice que también es llegar. O sea que se contradice, según esto, y ahora. Primero dice entrando hacia adentro, entrando hacia adentro. Tanto la palabra entrando dice que es llegar, entrar, o sea, entrar, literalmente o figuradamente, entrar, ir, llegar y pasar. Ya pasó. Y hacia adentro es a o dentro, adentro, indicando el punto alcanzado o al que se ha entrado. Según esto que le estoy mostrando, ¿entró o está afuera? eh, ¿puedo responder? Sí, ya. Ya. Mi respuesta es entró, pero según la definición que está dando mi oponente, uno tiene que estar en un lugar para llegar a otro. Entonces, desde afuera entró hacia adentro, ¿ah? Porque dice un punto alcanzado. Entonces, para alcanzar un punto, uno tiene que estar en otro lugar. Y desde ese otro lugar, uno llega al lugar en donde alcanzó el punto. Entonces, el mismo que estaba afuera, al entrar en el mundo, dice estas palabras. Entonces, el que estaba afuera no puede haber sido no puede haber sido la carne. Entonces, estando fuera, tiene que ser un espíritu. Y al entrar, al llegar y alcanzar el lugar, tiene que ser un espíritu que después dice sacrificio y ofrenda. No quisiste más, me preparaste cuerpo. No hay que tener mucho estudio para entender esto y para llegar a esa conclusión y para que el, la, la forma de explicar que estoy dando no sea la correcta. Es la correcta, porque para alcanzar un punto yo tengo que estar en otro punto. Entonces, al estar fuera, entrando en el mundo y alcanzo el lugar, el punto, tengo que ser alguien. No puede ser la carne la que diga sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste el cuerpo. Esa es mi respuesta. Ok. Bueno, yo creo que ya todos aquí pudieron ver cómo mi oponente se acaba de refutar el mismo nuevamente. Acabo de reconocer que es entrando, ¿ya? Entrando es entrar, ya. Está adentro, ¿ya? Entonces, sencillo, ya mi oponente acaba de él mismo
reconocer que estaba adentro. Al entrar al mundo o entrando en el mundo, fue que dijo las palabras que el Señor Jesucristo leyó de las escrituras de Isaías. Entrando en el mundo, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Ya? ¿Y quién estaba hablando aquí? Que fue la primera pregunta que me hizo mi oponente. ¿Quién estaba hablando aquí? Su naturaleza divina que tomó cuerpo humano. ¿Ya? Naturaleza divina que tomó cuerpo. Por eso dijo, me preparaste cuerpo, más me preparaste cuerpo. ¿Ya? Pero aún así se autorrefutó mi oponente con esto en lo cual nos quedamos, ya que se desvaneció el argumento de mi oponente al decir que eran dos espíritus distintos. Aquí no vemos dos espíritus distintos, aquí vemos dos naturalezas o un espíritu y su naturaleza eh, interactuando, ¿ya? Juntas, interactuando, pero no dejan de ser un ser. Y pues ya con esto esperamos que mi oponente haga su pregunta para yo responderle y él pueda refutar. Ya, voy a hacer mi pregunta. En el cuerpo habían dos voluntades, la del cuerpo y la del espíritu del Padre, ¿sí o no? ¿Se entendió la pregunta? Vuelve otra vez y me la hace, Ricardo. En el cuerpo habían dos voluntades, la del cuerpo y la del espíritu del Padre, ¿sí o no? Ok, ahora sí entendí. Muy bien, en el cuerpo no habían dos voluntades, solo había una sola voluntad. Jesús lo dijo, yo no hago mi voluntad, sino la del Padre. ¿Y por qué Jesús no hizo su voluntad? Porque no había otra voluntad, ¿ya? Todos veían la carne, todos veían su cuerpo. Y a todos, para todos, Jesús era un humano más, ¿ya? Y su deber como humano era demostrar que el Padre era primero que todo, lo, la única divinidad que había. Él no podía decir, eh, yo soy Dios, porque todos estaban viendo a un humano. ¿Esa es tu respuesta? ¿No se escucha? ¿Qué pasó? No, no escucho nada. No escucho nada, me parece que te saliste.
Me parece que se salió mi oponente. Bueno, yo le voy a responder. Él dice que no, que había una sola voluntad. Dijo que el hijo había dicho que no se haga, no, que no hacía la voluntad de él, sino la voluntad del Padre. ¿Estoy refutando? Vale, vale, tranquilo. Es que Ya, se me descargó el dispositivo. ya, ya. Entonces, ponme tú el tiempo y sigo refutando. ¿Ya? Sí, Ya, entonces, como digo, él dice que era una sola voluntad, pero el hijo dijo que no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué el hijo dice que no hacía su voluntad si es solo una voluntad? ¿Para qué se refirió a su voluntad? O cuando dice, eh, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces hay dos voluntades, porque si no, no se hubiese referido a su voluntad. Que no se hizo la voluntad del hijo es una cosa, pero él está diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, mi es uno y tú es otro. Son dos voluntades. ¿No? No se necesita estudiar mucho ni tampoco tener mucho estudio para darse cuenta que el texto está hablando de dos voluntades. ¿Ya? Así que yo creo que mi oponente algo está bloqueando su comprensión de lectura. ¿Mm? Porque es claro, y él a lo largo de mis preguntas, él nunca respondió directamente a mis preguntas, yo siempre las respondí directo. ¿Mm? Evadió mis preguntas. ¿Mm? Claro que en esta pregunta sí respondió correctamente. Dice que es una voluntad. Es ilógico. Si no, el hijo no diría que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, lo dejo hasta aquí. Creo que es suficiente. Ahora sería un minuto de despedida y estaríamos listos. Me parece que de nuevo te saliste. ¿Mm? Pero yo no voy a seguir hablando del tema. ¿Mm? Voy a aprovechar de despedirme ahora, eh, pidiéndole a las personas que están viendo el video que no me crean a mí, que le crean a la escritura, que le pidan a Dios que Él les enseñe a interpretarla de la forma correcta. ¿Mm? Eh, Me despido, bendiciones a todos, será hasta otra oportunidad y gracias a mi oponente por aceptar el debate y porque ha sido lo más correcto posible. ¿Mm? Ha sido respetuoso, yo también he tratado de ser respetuoso hacia él, así que lo dejo hasta aquí, me despido, gracias. ok. Bueno, yo también doy gracias al estimado Ricardo Gutiérrez. De verdad que se ha portado como todo un caballero y pues ha sido un placer haber debatido con usted. Espero que podamos volverlo a hacer algún día y que el Señor Jesucristo lo bendiga y pues hermano, ahí está, ahí queda grabado. Bueno, amados, hasta aquí hemos llegado con el debate. Espero les guste, espero les den me gusta y puedan compartirlo. Señor Jesucristo les bendiga, esto sea de gran beneficio para sus almas. Que estén muy bien. Ya después